Entonces ahora vamos a continuar con la aplicación de los easy descriptors o los patrones de reconocimiento instantáneo. Esta clase es un poquito más cortita y ya que después vamos a empezar a hacer los ejercicios prácticos de aplicación de los tres modelos que vamos a ver. Vamos a partir con los descriptores simples, vamos a aplicar simple rules y aplicar también los modelos de regresión logística para que vean cómo funcionan en la práctica. Y después Nadia también les va a mostrar unos casos clínicos en que describe distintas patologías anexiales y sus características ecográficas. Ya, entonces este modelo de los descriptores simples, descriptores simples no me dan traducción, se basa principalmente en patrones de reconocimiento instantáneo. Como hemos visto hasta ahora, sabemos que las patologías anexiales son un tema bien frecuente con lo que nos enfrentamos las unidades de ultrasonido e históricamente se recuerdan, y quizás todavía llegan informes, en que clasifican las lesiones anexiales en simples o en complejas. Acá tenemos dos ejemplos de lesiones que probablemente para todos, considerando la clasificación antigua, clasificarían como tumores complejos. ¿Por qué? Porque complejo es todo lo que es sólido quístico, un poquito irregular, con algunos tabiques. Estos son dos casos reales de pacientes mías que evalué en la unidad que llegaron con diagnóstico de lesión anexial compleja y venían para una segunda opinión. Pero miren, una de esas lesiones anexiales complejas fue simplemente un cuerpo lúteo hemorrágico y la otra fue un tumor de ovario. Por lo tanto, ¿le sirvió al tratante ese informe ecográfico que las dos las describió como lesiones complejas? Para nada, porque una paciente debió ser derivada a oncología y la otra paciente solamente se le dejó analgesia, SOS y se reevaluó con una nueva ecografía en un mes más y la lesión ya se había achicado. Por lo tanto, sabemos que en algunos casos es difícil hacer el diagnóstico correcto, pero también ahora sabemos que existen modelos que nos ayudan a definir el riesgo de malignidad. Los descriptores simples nacieron porque se dieron cuenta que algunas patologías anexiales tienen aspectos ecográficos característicos que son fáciles de reconocer al instante. Es decir, no necesitamos utilizar ningún modelo diagnóstico para poder saber reconocerlos. Y es por eso que el grupo IOTA, después de todas las etapas, después de crear los modelos de regresión logística, se simplificaron Simple Rules. Después Simple Rules se simplificaron aún más porque se dieron cuenta que hay estas lesiones que cualquier operador puede reconocer de forma instantánea sin necesidad de aplicar los modelos. Y es así como describieron estos 6 parámetros ecográficos de patrones instantáneos de reconocimiento de lesiones anexiales. Son 4 benignos y son 2 malignos. Como patrones instantáneos de reconocimiento, entre los benignos están el tumor unilocular con ecogenicidad tipo vidrio esmerilado en una mujer premenopáusica. Si les pregunto a ustedes, ¿qué es eso? Un endometrioma. A nadie le queda duda. Si tenemos un tumor unilocular con ecogenicidad mixta, sombras acústicas en una mujer premenopáusica, ¿frente a qué estamos? A un teratoma, probablemente. Si tenemos un tumor unilocular anecogénico con pared regular con un diámetro menor a 10 centímetros, lo más probable es que estemos a un cistoadenoma o algún tipo de quiste benigno. Y también se incluyen el resto de los tumores uniloculares con pared regular. Como podemos ver aquí, si yo les muestro esa foto, la mayoría, sin tener que aplicar ningún modelo, me va a decir de forma instantánea, eso es un endometrioma. Instantáneamente es un quiste simple, unilocular, de contenido necogénico. En este caso, que se ve sombra acústica, lóbulo Lopitansky, contenido mixto, heterogéneo, un teratoma, sin necesidad de aplicar ningún modelo. Eso es un quiste unilocular hemorrágico.
Y que la idea es que muchos de ustedes, cuando ya van teniendo más experiencia, no tienen que aplicar ningún modelo y lo saben distinguir al instante. Ustedes ponen el transductor, se encuentran con esto y dicen, esto es un endometrioma, o esto es un cuerpo lúteo. Y de eso se trata la aplicación de estos descriptores simples. Estos son los parámetros de benignidad. Y por otro lado, el grupo IOTA propone estos dos de malignidad, que yo también creo que a nadie le queda duda. Si enfrentamos un tumor con un score color mayor o igual a 3 y ascitis en una mujer postmenopáusica, ¿alguien de ustedes va a pensar en algo benigno? No creo que nos queden muchas dudas. Y por otro lado también incluyen solamente el antecedente clínico del CA125 mayor a 100 en una mujer postmenopáusica. ¿Alguien dudaría que eso fuera benigno? No. Claramente esa paciente va a requerir una evaluación por la unidad de oncología. ¿Qué es lo que pudieron ver como resultados al aplicar esta metodología? Es que efectivamente son aplicables casi en el 50% de las lesiones y con una sensibilidad y especificidad muy alta. Es decir, de todas las pacientes que vemos en la unidad de ultrasonido, el 50% va a caer en una de estas categorías. Y en el 50% vamos a poder hacer un diagnóstico instantáneo sin tener que aplicar ninguna metodología. Por otro lado, si la lesión no puede ser clasificada, se recomienda la evaluación por un experto o eventualmente, si no cae dentro de estas categorías, podemos usar otra metodología IOTA como Simple Rules o, por ejemplo, los modelos de regresión logística, lo que más les acomode. Entonces, este es como un esquema de enfrentamiento de las lesiones anexiales en la unidad de ecografía. Comenzamos a hacer nuestra evaluación. Si no aplica dentro de alguna de las categorías de los patrones de reconocimiento instantáneo, podemos utilizar Simple Rules. Si no aplica, podemos derivar con un experto. ¿Y qué es lo que pudieron obtener como resultado de los estudios? Es que utilizando esta estrategia de 3 pasos obtuvieron sensibilidad y especificidad del 92%, similar a la de un operador experto que evalúa de manera inmediata a la paciente y define el riesgo de malignidad. Estos son los primeros estudios y modelos que evaluó IOTA. Como ya vimos, modelo de regresión logística, Simple Rules y Descriptors. Pero también existen otros modelos en la literatura que se han descrito para establecer el riesgo de malignidad. Y esto lo vamos a revisar muy brevemente, porque les quiero nombrar estos dos. El Risk of Malignancy Index, que ya lo vimos en las ecografías iniciales, y también contarles brevemente sobre el BIRAS, que es el Gynecological Imaging Reporting Data System. Respecto al Risk of Malignancy Index, también ya lo vimos anteriormente, es una fórmula creada por Jacobs que incluye parámetros ecográficos, se multiplica por estado menopáusico y nos incluye el CA125. Pero les insisto, quise ponérselos acá y agregarlo porque en muchas guías europeas todavía está incluido como dentro de las normas para evaluación de masas anexiales. ¿Qué es lo que les puedo contar sobre el GIVAS? La verdad es que este es un sistema que me pone muy orgullosa porque fue creado por un grupo de ginecólogos chilenos. Fue publicado el año 2011, pero como un sistema de reporte de datos similar al de la mama como el BIRATS y de otros órganos que también existe el TIRATS, por ejemplo, de tiroides. Este fue un estudio prospectivo multicéntrico que incluyó 400 masas anexiales en 370 pacientes, que lo hizo el doctor Fernando Amor en conjunto con el doctor Juan Luis Alcázar, que es de la Universidad de Navarra, un reconocido oncólogo y ecografista con años de experiencia, el doctor Alcázar. ¿Qué es lo que postulan ellos como sistema de GIVAS? Ellos postulan un sistema que va del 1 al 5. El 1 es definitivamente benigno, con 0% de probabilidad de malignidad. El 2, probablemente benigno, menos del 1% de malignidad. El 3, probablemente benigno, 1 a 4% de malignidad. El 4 es probablemente maligno, con 5 a 20% de probabilidad de malignidad.
y el 5 es muy probablemente maligno, sobre 20%. Esto en general fue hecho con una visión de que la conclusión ayuda a tomar una conducta clínica y saber a dónde derivar a la paciente. GIRATS 1 en el fondo queda excluido porque, como es normal, es una paciente que no necesita ser derivada a ningún lugar. El 2, cuando uno cree que es probablemente benigno, requiere seguimiento ecográfico. El 3, cirugía por ginecólogo general. Y el 4 y 5, derivaciones ginecólogo. ¿Cuál es el tema? Se ha provocado gran controversia, y a mí me ha tocado vivirlo personalmente, porque yo llegué de Europa con la metodología IOTA a trabajar a Chile de vuelta y me vi enfrentada a todo este grupo del GIRATS. La verdad es que yo creo que es un sistema complementario, no me parece que sea un sistema de competencia, ya que si ustedes se fijan, en ese primer estudio, GIRATS dice y describe los parámetros ecográficos según los criterios de IOTA. Y en base a los criterios de IOTA, ellos establecen las probabilidades de riesgo de malignidad. Y eso ellos lo encasillan en una de las categorías para definir el manejo. Sin embargo, cuando uno ve los resultados, y lo que ellos están muy orgullosos es que miren el rendimiento, sensibilidad 99%, especificidad 86%, muy buenos resultados, pero ojo, que lo único que se les critica es que son todos operadores expertos con más de 15 años de experiencia en ultrasonido. ¿Cómo sería el rendimiento de los modelos de IOTA si lo hace Timmerman y Tombón y Livil Valentin? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Y lo otro es que este sistema requiere cierta expertise para poder reconocer también la patología, porque la forma en que funciona es que tú tienes que identificar que, por ejemplo, es un hidrosalpinx. Y si es que sabes que es un hidrosalpinx, lo clasificas como GIRATS 3. Pero ¿qué pasa si tú no sabes lo que es la lesión? No tienes cómo clasificarla en alguno de los GIRATS, ¿ya? Entonces, en ese sentido funciona distinto, yo creo que es complementario al IOTA. Porque IOTA lo que te ayuda es a describir de una forma estandarizada y según eso establecer un riesgo de malignidad, pero no te obliga a darle una definición histológica. Acá, para poder aplicarlo, requiere de la expertise para darle un nombre, un probable diagnóstico histológico para poder encasillarlo. Y por lo tanto, es difícil que resulte en manos de menos experiencia. Ahora que ya hemos revisado todos los modelos, les quiero mostrar que el año 2013 el mismo IOTA hizo una revisión sistemática de la literatura con un metaanálisis que evalúa los distintos modelos que han sido publicados en la literatura. Acá se incluyeron 19 modelos, incluye el de Sazón, RMI, los modelos IOTA, Roma, etc. ¿Y qué es lo que pudieron concluir en este metaanálisis? Se hizo una curva de ROC para ver sensibilidad y especificidad. Y si se fijan, los modelos que obtuvieron el mejor rendimiento fue el LR2 y la Simple Rules. Con lo cual, ellos postulan que lo ideal es poder usar estos modelos basados en la evidencia. En esta tabla, ustedes pueden ver el rendimiento de Simple Rules, LR2 y RMI. Vean la sensibilidad y la especificidad. Seguramente les llama la atención que la especificidad del RMI es bastante buena, es mejor que los otros modelos, pero hay que tener ojo porque esta sensibilidad y especificidad depende del punto de corte que uno le asigne, ¿ya? Así como el punto de corte malignidad del LR2 es 10%, si nosotros queremos aumentar nuestra especificidad, basta con aumentar nuestro punto de corte. Si lo aumentamos a 15, a 20%, claramente nos va a aumentar nuestra especificidad si queremos disminuir la tasa de falsos positivos. Pero vean el problema del RMI con la sensibilidad. Se nos va a escapar casi un tercio de las lesiones que son malignas. Entonces ahí es cuando entra el juego de que cada unidad quiere establecer cuál es su objetivo, si tener una mejor sensibilidad o una mejor especificidad. Y por eso que la mejor forma de poder comparar
todos los modelos, más que en sensibilidad y especificidad, que dependen de los puntos de corte asignados, es siempre comparar con curvas ROC, ya con áreas bajo la curva, porque eso muestra el rendimiento general de todos estos sistemas. Y ahí, al comparar el rendimiento general en la curva ROC, es donde se vio que los modelos de regresión logística de Simple Rules tuvieron mejor rendimiento general, incluso mejor que el RMI. Hay otro análisis, también publicado el año 2016, en una revista europea de cáncer, en el cual comparan la impresión subjetiva del operador versus los modelos diagnósticos de cáncer de ovario. ¿Y qué fue lo que encontraron? Resultados muy similares. Pueden ver que la impresión subjetiva tiene un muy buen rendimiento. Esto aplica principalmente a operadores expertos que no usan ninguna metodología y pueden hacer el diagnóstico instantáneo, o en el caso de nosotros cuando aplicamos los descriptores instantáneos cuando son aplicables. Entonces ven que eso tiene un muy buen rendimiento. Y ese rendimiento es similar a las Simple Rules y también al modelo LR2. Pero vean el rendimiento de los Risk of Malignancy Index, que son bastante más bajos que los anteriores. Y es por eso que, en resumen, al analizar todas estas revisiones sistemáticas de la literatura, porque, ojo, recuerden que todos estos modelos IOTA incluyen también operadores con menos experiencia. Y en las comparaciones encontraron resultados similares en operadores con más y con menos experiencia. Entonces, en resumen, estos descriptores simples son muy útiles como una evaluación inicial de un tumor anexial. Cuando son aplicables, alrededor del 50% tienen una alta sensibilidad y especificidad, recuerden que es alrededor del 97-98%, y que requiere ser complementado con otro sistema si la lesión no puede ser clasificada. Y que es importante recalcar también que todos estos patrones de reconocimiento requieren cierta experiencia. Yo a todos ustedes les mostré la foto de endometrioma, teratoma y lo reconocieron, pero si se las ponemos a un estudiante de medicina, tampoco no la pueden reconocer, porque requiere un par de años de entrenamiento de estar viendo las imágenes y saber lo que es un teratoma y saber lo que es un endometrioma. Por eso que, como muchas cosas en medicina, se requiere siempre un nivel mínimo de experiencia en el ultrasonido para poder identificar las lesiones, y después uno las va a poder clasificar fácilmente con patrones de reconocimiento instantáneo, algunas que tienen características específicas, como por ejemplo teratoma, endometrioma o quistes simples. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplican los descriptores simples. Por ejemplo, en este caso es una mujer de 55 años, tiene antecedentes familiar de cáncer de mama, llegó a su control ginecológico anual y refiere leve baja de peso y también leve distensión abdominal. Vean acá, llama la atención la citis y ese tumor en el ovario derecho. Veamos, según otros parámetros, descriptores simples. ¿Hay alguno que aplique con esta paciente? Ese, ¿cierto? Tumor con ascitis, al menos flujo moderado al Doppler en una mujer postmenopáusica. Otro caso, mujer de 35 años, no ligesta, consulta por infertilidad primaria, pero ya está asintomática. Se le realiza la ecografía, se ve esta imagen, este quiste unilocular de contenido denso, homogéneo. Si es que empezamos a hacer la ecografía, ¿podemos identificarlo con alguno de los parámetros? Unilocular, ecogenicidad mixta, tipo vidrio esmerilado, en una mujer premenopáusica. O sea, en estos dos casos no fue necesario usar ninguno de los modelos, porque lo pudimos reconocer de forma instantánea. Otro caso, mujer de 50 años, derivada por un hallazgo de un tumor anexial en una ecografía abdominal. Se ve este tumor, que es unilocular, pero ojo, tiene un componente sólido pequeñito, ¿cierto? Por lo tanto, según IOTA, sería unilocular sólido. ¿Aplican algunos de los descriptores simples? Unilocular vidrio esmerilado, no.
unilocular ecogenicidad mixta, tampoco. Unilocular pared regular, tampoco. Y resto de tumores uniloculares con pared regular, tampoco. Por lo tanto, en este caso no aplica y deberíamos seguir con alguno de los otros sistemas, ya sea Simple Rules o modelos de regresión lógica. Eso es lo que les quería mostrar respecto a los patrones de reconocimiento instantáneo. No sé si tienen alguna duda, porque ahora vamos a hacer ejercicios aplicando los tres modelos, ¿ya? Patrones de reconocimiento instantáneo, Simple Rules y los modelos de regresión logística. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Nadie? ¿Algún comentario? ¿Sí? Estamos haciendo todo con la terminología, pero se puede escribir en el informe todo con la terminología, porque en nuestro medio hay mucha costumbre que el clínico le objetivo que vaya un poquito más. Es decir, lo puedes escribir y colocar la conclusión quiste hemorrágico, imagen compatible con quiste hemorrágico. Lógico, si que sabes y tienes la certeza de lo que se trata, es lo ideal. O sea, yo en mis informes pongo diagnóstico histológico. Describo tumor multilocular sólido en ovario derecho, sugerente de cistoadenofibroma del ovario. O pongo tumor unilocular sólido en ovario derecho, sugerente de tumor borderline seroso papilar. Y así trabajo con los oncólogos en mi centro. Pero obviamente cuando uno está empezando el ultrasonido, lo ideal, si es que uno no sabe, y a mí también me pasa, y muchas veces yo tampoco no sé el diagnóstico histológico, pero si yo hago una descripción detallada al clínico y le escribo en el ovario derecho se observa tumor multilocular de pared regular, contenido anecogénico homogéneo que mide 30 por 27 por 50 milímetros. Los tabiques son finos, de 2,2 milímetros, no se observan componentes sólidos ni proyecciones papilares. Al evaluar con Doppler color, no se observa vascularización, entre paréntesis, score 1. Por las características ecográficas, es sugerente de un cisto adenoma del ovario. Si no quieres ponerle sugerente de, el oncólogo va a leer toda esa descripción ordenada y sistemática que a todas las lesiones en Excel te la van a escribir de la misma forma. El tipo de tumor de pared regular, irregular, que mide tanto. El contenido es tanto, no tiene componentes sólidos o sí tiene papilas que miden tanto por tanto, este es el Doppler. Cualquier oncólogo, eso le va a servir muchísimo, independiente que ustedes no sepan el diagnóstico histológico. Y la conclusión tiene que decir tumor multilocular sólido en ovario derecho. Y con eso, al ginecólogo o al oncólogo le va a quedar clarísimo hacia dónde tiene que enfocar el estudio. No les pido diagnóstico histológico, pero sí una descripción adecuada. Y esa descripción adecuada la puede hacer igual de bien un experto como un residente de primer año de ginecología obstetricia. Porque si ustedes saben la terminología y la saben aplicar, ese residente de primer año que no tenga idea de las histologías de los tumores de ovario, ya describiendo de forma adecuada al médico tratante, le va a quedar clarísimo hacia dónde tiene que enfocar el estudio, si tiene que pedirle marcadores tumorales o no, si tiene que complementarlo con un escáner o resonancia de pelvis o no. Entonces, ese es el objetivo de todo esto, que una buena descripción les va a permitir entregar un informe de muy alta calidad y van a ayudar muchísimo al tratante. Y no, por favor, lesión anexial compleja. No más, o si no lo repruebo. Ya, me encanta ese comentario porque realmente pues en nuestro centro, en la Fundación Santa Fe, hemos tenido múltiples y acaloradas discusiones al respecto de si nosotros podemos o no podemos tratar de acercarnos a qué se trata la lesión que puede tener el paciente en un momento determinado. Y evidentemente es indispensable poder describir, porque la lesión por sí misma solo con su descripción debe dar pues hacia dónde se dirige y el diagnóstico solito, pero también podemos poner qué es lo que nosotros consideramos que puede tener la paciente que estamos viendo. Exactamente, porque la gracia de poder describir de forma adecuada
Ustedes muchas veces ni siquiera van a tener que ver las fotos de la ecografía y les va a quedar claro el diagnóstico. Así como lo hemos venido ejercitando, tumor unilocular, epogenicidad mixta, supraacústica, mujer menopáusica, sin que ustedes vean ningún informe, les va a quedar claro lo que puede ser. Y eso mismo le va a parecer a los oncólogos. Los oncólogos saben los tipos de tumores ováricos que son sólidos, los que son sólido-quísticos o los que son quísticos. Saben los que son vascularizados, los que no son vascularizados. Entonces, que ustedes no tengan idea del diagnóstico histológico, con una muy buena descripción van a poder ayudar muchísimo al clínico. Al lado de mi hospital está el Instituto Nacional del Cáncer, que es un centro de referencia terciario. ¿Por qué en parte me motivé a entrenarme en todos estos sistemas? Al Instituto Nacional del Cáncer, que tiene recursos limitados para atender a la población general, le están llegando endometriomas y cuerpos lúteos hemorrágicos, porque son tumores sólidos anexiales, o sea, tumores complejos anexiales. Y como sistema de referencia de atención primaria, siguen todas las pautas de derivación, tumor sólido, corresponde derivarla, se pierden recursos, se pierden tiempos de espera de pacientes que realmente lo necesitan. ¿Ya? Y ese es el objetivo de esto, poder estandarizar, y ustedes se van a empezar a acostumbrar a describir siempre de la misma forma. Siempre empiecen, tumor, es quístico o sólido, ya, entonces es quístico, es tumor unilocular, de pared regular, de contenido necogénico homogéneo, ovario derecho. No se observa tabique, no se observa el componente sólido, no se observa papila, no tiene vascularización al doble. Y con eso basta, y siempre si lo escriben de la misma forma van a lograr muy buenos diagnósticos. Y aunque no sepan la histología, van a permitir la derivación adecuada y el estudio adecuado de esa paciente. Ya, empezamos con los casos clínicos. Y entonces ahora vamos a aplicar la metodología IOTA que hemos visto hasta el minuto, que son esos tres sistemas. Hay algunos casos que podemos discutir, también arquitectura, porque la idea es que ustedes participen. Ya, el primer caso es una paciente de 58 años, posmenopáusica, no usuaria de terapia hormonal de reemplazo, que acude a su control ginecológico después de 10 años, y la señora estaba asintomática. Esa es la imagen que se ve del ovario izquierdo, que mide cerca de 5 centímetros de diámetro máximo. Esta es la evaluación ecográfica, que pueden ver hacia la derecha, porque recuerden que yo trabajo hacia el otro lado. Este es el ovario derecho, se ve ese tumor sólido. Entonces, según clasificación IOTA, ¿cómo lo clasificarían? Sólido. Es un tumor sólido de bordes regulares y si se fijaron tenía sombras acústicas presentes. ¿Sí? Ahí está, tumor sólido. Evaluamos con Doppler. Ahí está. ¿Qué score de vascularización le pondrían ustedes? Score 2. Recuerden que el 1 es sin vascularización. El score 2 es vascularización escasa. Vean ahí el PRF, está con PRF 06. Veamos. Apliquemos los descriptores instantáneos. ¿Es algún tipo de quiste unilocular? No. ¿Había citis o flujo moderado? No. No tenemos datos del CA125. Por lo tanto, no aplica. Sigamos adelante. Usemos entonces Simple Rules. Aquí está la tabla de Simple Rules. Dijimos que era un tumor sólido, de bordes regulares y con sombras acústicas presentes, con un Doppler score 2. Entonces, dentro de los parámetros de benignidad tenemos presencia de sombra acústica. Dentro de los parámetros de malignidad, ¿es irregular sólido? No. ¿Asitis? No. ¿Proyecciones papilares? ¿Flujo abundante? No. Por lo tanto, el único parámetro que tiene es 1, que es la sombra acústica, y por lo tanto nos dice que es benigno según Simple Rules.
Si queremos utilizar los modelos de regresión logística, aquí ingresamos los datos. Paciente de 58 años, no tiene ascitis, no tiene proyecciones papilares, el diámetro máximo es de 48 milímetros, que es el tamaño máximo del ovario, no tiene pared irregular y lo único que tiene es presencia de sombras acústicas. Por lo tanto, el riesgo que nos da es 5. Por lo tanto, benigno. ¿Qué se plantearían ustedes como diagnóstico diferencial en este caso? Desde el punto de vista clínico. Nosotros nos planteamos que podía ser un mioma pediculado, un fibroma o cualquier otro tumor sólido, entre los cuales está el tecoma o el Bremer, y finalmente terminó siendo un fibroma del ovario. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Otro caso? Ya, segundo caso. Paciente de 43 años, tiene antecedentes de un cáncer de mama tratado. En su control por el cáncer de mama se le pide un PET scan que muestra un tumor anexial izquierdo. Sin embargo, esta paciente tenía una ecografía realizada 2 semanas previas y lo único que mostraba era un quiste simple en el ovario izquierdo. Así que nos pidieron reevaluarla en la unidad de ultrasonido. Aquí está el video. Recuerden, trabajo hacia el otro lado, está el útero en anteversoflexión. Nos vamos a mover hacia la región anexial izquierda y se ve el ovario, ¿se fijan? Con un quiste simple. Sin embargo, como tenía este quiste simple y venía derivada por un tumor, había que buscar el tumor. Entonces seguí explorando la región anexial y vean lo que aparece ahí, hacia lateral. Se ve parénquima ovaricosano con ese quiste funcional y esa imagen. Ahí, ¿que la alcanzan a ver? Le pusimos el doble color. Sin vascularización al doble color. Ven el ajuste PRF. Entonces, ¿cómo clasificarían esta lesión según IOTA? Es unilocular. Muy bien. De contenido mixto. Perfecto. Ahí tenemos, es unilocular. Y contenido mixto que se parece a este de acá, ¿cierto? Apliquemos los descriptores instantáneos. Unilocular, ecogenicidad vibroesmerilado, no. Unilocular, ecogenicidad mixta y sombra acústica, mujer premenopáusica, sí, ¿cierto? Si les pregunto qué les parece que puede ser, teratoma, ¿cierto? O sea, claramente podemos hacer el diagnóstico sin aplicar ninguna otra metodología, solamente los patrones de reconocimiento instantáneo. Pero si queremos aplicar simple rules, veamos cómo es el rendimiento. Dijimos que es unilocular, de contenido mixto, el doble score 1, porque no tiene vascularización, por lo tanto es unilocular y tenía presencia de sombras acústicas. Además, sin vascularización al doble color, por lo tanto es benigno. Si queremos aplicar el modelo de regresión logística, lo mismo, ingresamos la edad y el único parámetro que tiene positivo, la sombra acústica, por lo tanto vean el riesgo, es claramente benigno. ¿Todo claro hasta ahora? Si se dan cuenta, en este caso no es difícil reconocer las características del teratoma. Lo que es difícil es encontrar el teratoma, porque se parece mucho al contenido intestinal. Por eso que requiere siempre un poco de expertise también la evaluación del ovario, porque en este caso lo difícil fue que se veía parénquima ovaricosano, con un folículo, una imagen folicular bien funcional. Pero si ustedes buscan hacia lateral, lateralizándose, estaba esta lesión del teratoma. Por eso que siempre cuando ustedes vean
la región anexial, el ovario, no se queden tranquilos con las medidas del ovario, siempre recorran hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado y hacia el otro, porque así tampoco no se les van a pasar los quistes parováricos. Cuando uno hace la evaluación dirigida y ve su ovario, toma las medidas y sigue el tiro al otro lado, si no recorre la región anexial se pueden pasar otros tipos de lesiones. Siguiente caso clínico. Ella es una paciente de 45 años, es multipara de 3, estaba asintomática, se solicitó una ecografía ginecológica de control. Esta es la lesión. Ahí tiene esa imagen pequeñita. Se fijan, es una lesión quística que tiene esas pequeñas imágenes ahí. Ya. ¿Cómo lo clasificarían según IOTA? Ya, unilocular sólida, ¿cierto? Porque tiene esos pequeños componentes sólidos en la pared interna. Unilocular sólido, el contenido es anecogénico homogéneo y no tengo el Doppler acá, pero no tenía vascularización al Doppler color. Por lo tanto, esta es la clasificación y se parece bastante a esta imagen de acá, excepto por esa imagen de tabique incompleto. Por lo tanto, unilocular sólido. ¿Aplica descriptores simples? No aplica porque todos estos son uniloculares con pared regular. Si aplicamos simple rules, dijimos unilocular sólido, el componente sólido máximo medía 2,5 milímetros, el contenido es anecogénico homogéneo con un score 1. Por lo tanto, tiene el parámetro de benignidad del componente sólido menor a 7 milímetros en el diámetro máximo y no presenta vascularización al Doppler color. Por lo tanto, es benigno, ya que tampoco no cumplía con ninguno de los criterios ecográficos de malignidad. Si usamos el modelo de regresión logística, el parámetro que tenemos que ingresar es la edad, no tenía citis, no tenía proyecciones papilares con vascularización, el diámetro máximo, el componente sólido 2,5 y el cálculo de riesgo nos da 2,6, por lo tanto es benigno. ¿Y qué les parece desde el punto de vista subjetivo? Una pregunta sobre ese tema. Después de todo este análisis, ¿le pondrías además que tienes, por ejemplo, la sospecha de que sea un cistadenoma seroso papilar, por ejemplo? Sí, y en este caso era un hidrosalpinx. Ese caso era un hidrosalpinx. Era un hidrosalpinx. Porque era una lesión más alargada, que tenía esas imágenes que es como cuenta de collar, que no tenía Doppler, y no se veía parénquima ovárico, evidente. Entonces en esos casos hay que tener ojo. Pero después la volvimos a reevaluar y se veía un ovario muy pequeñito al lado del hidrosalpinx. Así que eso era un hidrosalpinx. Sí, en nuestro grupo de la Fundación Santa Fe, justamente durante un tiempo empezamos a hacer ese tipo de ejercicios de acercarnos a la correlación histológica de las imágenes ultrasonográficas y tuvimos unas discusiones bastante acaloradas, como dice la doctora Nadia, porque no les gustaba mucho que nos aproximáramos a la histología y que utilizáramos eso de manera interna para nuestra retroalimentación. Porque fíjate que a veces tenemos ese tipo de casos como el que acabamos de ver, que uno dice cistadenoma seroso papilar, algunos decidían operarlo o no operarlo, no sabríamos, que decidía el médico tratante, y si finalmente resultó ser pues un hidrosalpinx. Entonces, en algunos escenarios pues dice uno, los médicos no les gusta que vayamos tan adelante. Entonces, la descripción me parece increíble, pero dependiendo del grupo en el que trabajes, si es un grupo de ginecólogos generales o si es un grupo de oncología, a veces no les gusta que profundicemos tanto. Y mira, este caso tan descriptivo, yo pensé que era un cistadenoma seroso papilar, y fíjate que... Por eso que es importante recorrer la región anexial completa y no quedarse tranquilo con que uno ve un quiste en la zona donde entra el ovario y dice es el ovario,
sino que por eso siempre hay que recorrer hacia arriba, hacia abajo, comprimir el abdomen y siempre intentar buscar parénquima ovárico, porque eso nos va a ayudar a diferenciar si es realmente lesión del ovario o no. Y en estos casos también, por eso yo cuando hago la descripción siempre escribo, cuando me queda la sospecha que eventualmente podría ser algo de trompa, algo tubario más que algo ovárico, siempre escribo que se busca dirigidamente parénquima ovárico sano y no se observa, por lo tanto no se puede descartar si el origen es intraovárico o es anexial, porque muchas veces tú tienes que buscar dirigidamente ovario. Si lo ves, perfecto, y ahí te queda claro que es anexial más que intraovárico, pero ese es el ejercicio y es bueno describirlo, que muchas veces uno puede diferenciar si es del ovario o si es tubario. Y el siguiente caso es una paciente de 40 años, multípara de 2, con antecedentes de una fertilización in vitro por endometriosis. Consultó a su tratante por dismenorrea leve del último ciclo menstrual y leve dolor en la fosa ilíaca derecha. Esta es la ecografía. Si ustedes ven, ahí se ve ovario derecho, que hasta ahí se veía todo normal, pero recorrí hacia la región anexial más hacia lateral y se ve todo ese líquido y esa imagen sólida. ¿Se fijan? Ahí se ve el ovario y esa imagen sólida adherida al ovario. Ahí se logra reconocer parénquima ovárico sano. Nuevamente, parénquima ovárico sano, adherido a eso, se ve esa imagen sólida. Ovario, ahí se ve el líquido libre que es perianexial, no es así, es solamente el líquido perianexial con esa imagen sólida, adherida. Entonces, según clasificación IOTA, ya apareció, es una lesión sólida, ¿cierto? Que se ve ahí. Vamos a evaluar la vascularización y esto es lo que nos dio el Doppler. ¿Qué score le pondrían? 4, ¿cierto? En este contexto, hasta ahora como impresión subjetiva, ¿ustedes les parece que puede ser algo benigno o es algo más sugerente de maligno? Maligno. Ya. Les voy a dar más antecedentes clínicos. Le pidieron marcadores, un CA125 salió en 140, pero además tenía una PCR de 32. Fue evaluada por gineco-oncología y se solicitó repetir la ecografía en una semana y no se vieron cambios significativos. Veamos cómo funcionan los modelos IOTA. Es una lesión sólida, dijimos, ¿cierto? Por lo tanto, los descriptores instantáneos no aplican. Veamos que nos dice Simple Rules. Lesión sólida. Bordes regulares o irregulares yo lo dejaría en duda. Quizás para algunos pueden ponerle que es regular porque tenía un contorno que la línea era continua, sin embargo era un poco ondulada. Pero si es que a alguien le queda la duda, podría haber sido irregular, pero van a ver que eso no va a cambiar el riesgo. Score 4. Por lo tanto, tenemos el score 4 de vascularización, no tenemos ningún parámetro benigno, y por eso que les digo, si es que ustedes lo hubieran considerado irregular, no hubiera cambiado el rendimiento de la Simple Rules, porque igual nos hubiera dado maligno, independiente que sea 1 o 2 parámetros. Si aplicamos el modelo de regresión logística, ella es una mujer de 40 años, el diámetro máximo del componente sólido es 33, no tenía sombra acústica, no tenía papilas, ascitis tampoco, porque les recuerdo que solamente había un poco de colección líquida perianexial de ese lado, y nos da un riesgo de 16, ¿ya? Por lo tanto, si consideramos el punto de corte de 10 en que está diseñado el sistema, nos daría maligno.
si es que lo evaluamos según los parámetros de derivación del Reino Unido. Recuerden que entre 5 y 25 es un riesgo intermedio, ¿ya? ¿Quieren saber qué fue? Exactamente, una enfermedad inflamatoria pélvica. Esto se lo quise mostrar porque obviamente todos los modelos no tienen un 100% de rendimiento y sí es importante la evaluación y el juicio clínico. Era una paciente sana de 40 años, un poquito de molestia. No tendríamos por qué pensar que iba a tener un cáncer tubario de un año para otro a esa edad. Tenía un poquito de molestia y si se fijaron la PCR estaba un poquito alta. Entonces el tratante le indicó antibióticos y los parámetros, incluso el CA125 también disminuyó, ¿ya? Y la paciente todavía no tengo la histología, pero se va a operar ahora la próxima semana. Pero hasta ahora todos los indicios clínicos de manejo y la evaluación por el oncólogo están todos de acuerdo que impresiona más como una enfermedad inflamatoria pélvica más que una patología de origen maligno, principalmente porque los dos parámetros de evaluación sanguínea, el CA125 y la PCR, disminuyeron con el tratamiento antibiótico. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Usted Diga. pudiera devolver el video de esa paciente? Yo creo que esa es la fimbria y ahí se continúa con el tumor. Exactamente, todo eso es... Ahí uno ve como la fimbria ¿Sí? se continuara con el tumor. Porque está adherido. Está adherido. La parte inicial del video Se ve ovario ahí y todo esto adherido al ovario. Con eso esta... parece la fimbria y al lado ¿Sí? se continúa con el tumor. Porque en el fondo eso es lo que nos orienta que es origen tubario. ¿Sí? Sí. O sea, de hecho, como hipótesis diagnóstica en el informe le escribí lesión sólida, anexial derecha, probablemente origen tubario, ya que se logra identificar parénquima ovárico sano, impresiona ser de origen tubario, y dentro de las posibilidades diagnósticas le puse como primera opción una enfermedad inflamatoria pélvica más que una neoplasia de origen tubario. Pero muchas veces tampoco nadie nos va a dar la certeza de todo esto. Si el tema es que después nos apoyó la clínica porque bajó la PCR y también bajó el CA125, lo cual si hubiera sido un tumor de trompa, no tendría por qué haber disminuido con el uso de antibióticos. ¿Sí? Líquido perianexial. ¿Sí? Perianexial denso, probablemente inflamatorio. Eso le puse. ¿Tenemos tiempo para un caso más? ¿O ya están aburridos? Perfecto. Sí, tengo dos casos más. Ya. Ya, otro caso. Todos estos son casos reales que me ha tocado ver a mí, los he visto en la clínica alemana de Santiago. Paciente 37 años, multípara de 2, con antecedentes de un tumor borderline, operado hace 2 años. Se le realizó una oophorectomía parcial derecha. Fue a su control anual y se le solicitó una ecografía. Y esto es lo que se vio en la ecografía. Este es el ovario izquierdo, el contralateral. ¿Ya? Si se fijan, ahí se ve parénquima ovárico sano, con algunos folículos. Y ahí aparece ese tumor, ahí se ven los folículos, ¿se fijan? Unilocular. Proyecciones papilares fuertes y irregulares. Un diámetro máximo mayor de 10.
el ovario derecho remanente se veía sano, se veía con folículos de un tamaño muy pequeño, como de 17 por 15 milímetros en total el tamaño del ovario derecho que quedó residual después de la ovarectomía parcial. Y este entonces es el ovario contralateral. Vean con el movimiento como ahí se logra ver que el parénquima ovárico sano con folículos y ahí se ve el tumor hacia el polo superior. ¿Se fijan cómo al comprimir el abdomen se logra delimitar mejor la lesión? Este es el Doppler. Vean el PRF, este fue evaluado con 0,3. Entonces, clasificación IOTA. ¿Cómo lo clasificarían? Perfecto. Unilocular sólido, el contenido quístico es anecogénico homogéneo, ¿cierto? Es un poquito similar a ese o a ese en algunas partes. El Doppler por 4, ¿están de acuerdo? Mínimo 3, entre 3 y 4, pero claramente este ya puede ser clasificado como 4, porque se fijan que abarca la totalidad de los componentes sólidos de la lesión. Veamos, descriptores simples. Si es unilocular sólido, ¿aplica o no aplica? No aplica. Simple rules. Unilocular sólido, score 4. Yo conté 3 proyecciones papilares. Entonces, tiene el criterio de score 4. Si ustedes hubieran contado 4, lo podrían haber puesto 4 proyecciones papilares, ¿ya? Pero tampoco no nos cambia, porque independientemente que sea 1, 2, 3 o todos, clasifica como maligno. Si usamos el modelo de regresión logística, la edad 37 años, fíjense, es una paciente muy joven que por suerte ya tenía 2 hijos. Presencia de papilas con vascularización al Doppler, sí. No tenía citis. El diámetro máximo del componente sólido es de 30. Pared irregular, sí, porque tenía estas proyecciones papilares. No tenía sombra acústica y vean el cálculo de riesgo. Maligno. Probable hipótesis diagnóstica, borderline seroso. También está en espera de cirugía, pero en este caso no queda mucha duda, el tema es el tratamiento que se le va a ofrecer. Porque como ya tuvo una cirugía en el ovario contralateral, se considera para los oncólogos una recidiva. Entonces ahí están viendo el manejo si se va a hacer una cirugía completa de tarificación y si solamente se le va a hacer una nueva o ovarectomía parcial de este ovario. Ya, último caso. Paciente de 80 años, multípara de 5. Acude a control ginecológico por leve dolor abdominal en hipogastrio, bien inespecífico. Su último control ginecológico había sido hace 15 años. Y esto es lo que se vio en la fosa ilíaca derecha. Esas son las medidas del tumor. Ese es el Doppler del tumor. ¿Cómo lo clasifican entonces? Multilocular sólido, ¿cierto? El contenido es predominantemente anecogénico homogéneo. Veamos si aplican los descriptores simples. ¿Hay alguno para multilocular sólido? No. La paciente no tenía citis. No contamos con CA125, por lo tanto no aplica. Simple rules, multilocular sólido con un score 3, ese es el tamaño y las medidas. Por lo tanto, tenía al menos 4 proyecciones papilares, que es un criterio M, pero tenía sombras acústicas también, si se fijaron. Por lo tanto, tiene criterio M y criterio B, por lo tanto, no es concluyente para Simple Rules. Veamos si aplicamos el LR2, 80 años, no tiene ascitis, sí tenía papilas con vascularización,
diámetro máximo del componente sólido 32. Como tenía componente sólido, se considera irregular, pero también tenía a su vez presencia de sombras acústicas. Que baja el riesgo. Y con esto el riesgo nos da de 24,6, lo cual, considerando el punto de corte de 10, nos da maligno, pero si consideramos el sistema de derivación y evaluación del Reino Unido, entre 5 y 25 es un riesgo intermedio. ¿Se les ocurre algún diagnóstico histológico? Bueno, este caso les cuento, lo vi llegando de Londres y me pareció que podía ser, no era posible descartar un borderline del ovario. La paciente, como estaba con un poco de molestia y tenía este tumor tan grande, se operó y finalmente fue un cisto adenofibroma del ovario benigno. ¿Y qué es lo que les quiero mostrar? La importancia de la sombra acústica. Este es el mismo caso y vean la diferencia de ingresar la presencia de sombras acústicas versus no ingresarla. Vean cómo les cambia el riesgo, de un riesgo intermedio si queremos asignarlo entre 5 y 25, a cómo nos aumenta a 86% si no hubiera tenido la sombra acústica. Y eso sería.